Habíamos visto los principales casos de factorización, que son los 7 que observamos en pantalla. Vimos las características propias de cada uno y cómo realizar el respectivo proceso de factorización. Estos son los casos que con mayor frecuencia se utilizan en el estudio del álgebra y en otros campos más avanzados de las matemáticas, como la trigonometría y el cálculo, para citar algunos. Sin embargo, se pueden presentar situaciones donde requerimos de otras herramientas que vamos a llamar los casos especiales de factorización y que veremos en el siguiente orden. Primero, trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Segundo, factorización de una suma de cuadrados. Tercero, cubo perfecto de binomios. Cuarto, suma y diferencia de potencias impares iguales. Y quinto, factorización por el método de evaluación. Comenzamos entonces mirando la primera situación, o sea, el trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Nos piden factorizar este trinomio, x a la 4 más 3x al cuadrado más 4. Si hacemos la revisión por los 7 casos principales de factorización, encontramos que ninguno de ellos se puede aplicar a esta situación. Entonces nos vamos a enfocar en las características de un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a mirarlas rápidamente. Tenemos el trinomio organizado en forma descendente. Tenemos el primer término positivo, al igual que el tercer término. También vemos que esos dos términos tienen raíz cuadrada exacta. Entonces vamos a extraerla. Raíz cuadrada de x a la 4 nos da x al cuadrado y la raíz cuadrada de 4 es 2. Lo que hacíamos en el caso número 4 de factorización, llamado trinomio cuadrado perfecto, era revisar si el doble producto de estas dos cantidades obtenidas nos da como resultado el segundo término. Entonces veamos, 2 por x al cuadrado por 2, o sea, el doble producto de las raíces del primero y del tercer término, nos da como resultado 4x al cuadrado. Si comparamos esto con el segundo término, sin fijarnos en el signo, solamente en la expresión 3x al cuadrado, vemos que no coincide. Entonces, allí podríamos decir que no tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, no tenemos TSP. Usamos las iniciales. Vemos que no cumple la condición. Entonces, es aquí cuando vamos a realizar el proceso de adición y sustracción de lo que le hace falta a 3x al cuadrado para igualar a 4x cuadrado, de modo que se cumpla la característica de un trinomio cuadrado perfecto. Ese procedimiento se hace de la siguiente manera. Escribimos nuevamente el trinomio y vamos a correr el término independiente un poco hacia la derecha. Vamos a dejar un espacio de modo que allí podamos insertar lo que le falta a 3x al cuadrado para ser igual a 4x al cuadrado. Entonces debemos sumar x al cuadrado. Pero si sumamos esta cantidad, tenemos que restarla inmediatamente. Es decir, debemos conservar la expresión original. Entonces, si se suma una cantidad, debe restarse para que el trinomio original no sea alterado. Paso siguiente, escribimos x a la 4, hacemos la suma de estos dos términos que nos da más 4x al cuadrado
escribimos más 4 y el término menos x al cuadrado. Estos tres primeros términos pueden protegerse con paréntesis y van a conformar con toda seguridad un trinomio cuadrado perfecto. Ya tenemos en el segundo término 4x al cuadrado, que era lo que necesitábamos para que se cumplieran las características del trinomio cuadrado perfecto. Entonces, hasta aquí lo que hemos hecho es el proceso de completación de un trinomio cuadrado perfecto, mediante la suma y resta de una cantidad que nos hacía falta. Paso siguiente será factorizar este trinomio cuadrado perfecto, como lo vimos en el caso número 4 de factorización. Construimos un binomio elevado al cuadrado con las raíces cuadradas del primero y del tercer término. Raíz cuadrada de x a la 4 es x al cuadrado. Raíz cuadrada de 4 es 2. Y aquí en medio de esas dos cantidades escribimos el signo correspondiente al segundo término, o sea, signo más. Entonces, esta es la factorización de este trinomio cuadrado perfecto. Y escribimos el término menos x al cuadrado. Esto que acabamos de obtener corresponde a una diferencia de cuadrados perfectos. Tenemos dos términos que están restando entre sí y los exponentes son números pares. Por lo tanto, se reúnen las características del caso número 3 de factorización llamado diferencia de cuadrados perfectos. Vamos entonces con la factorización de esa expresión. Vamos a utilizar corchetes. En el primero vamos a escribir la raíz cuadrada del primer término, que será x al cuadrado más 2, con su respectivo paréntesis, más la raíz cuadrada del segundo término, que es x. Cerramos el primer corchete. Abrimos otro corchete y escribimos dentro de él estas dos mismas cantidades, pero restando. O sea, x al cuadrado más 2 menos x. Recordemos que al factorizar una diferencia de cuadrados perfectos, obtenemos una suma por una diferencia y estas dos se construyen con las raíces cuadradas de los dos términos. A continuación, dentro de cada corchete vamos a destruir los paréntesis. En el primero tenemos x al cuadrado más 2 más x. Cerramos el corchete, abrimos el otro, también destruimos el paréntesis, nos queda x al cuadrado más 2 menos x y cerramos ese corchete. Por último, podemos cambiar los corchetes por paréntesis y al mismo tiempo organizar cada uno de los trinomios en forma descendente. Es lo que se acostumbra para dar la respuesta final. Entonces tenemos en el primero x al cuadrado más x más 2. Y en el segundo tenemos x al cuadrado menos x más 2. Podríamos hacer una revisión rápida de estas dos expresiones para ver si de pronto se pueden factorizar un poco más. En ese caso, revisaríamos el caso número 5 llamado trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. Recordemos que es uno de los principales casos de factorización. Haciendo esa revisión encontramos que no es posible hacer la factorización de esas dos expresiones. Por lo tanto, esto se queda así y constituye la respuesta a la factorización de este trinomio que teníamos inicialmente. Entonces, escribimos este resultado por aquí, allí lo tenemos, y de esta manera llegamos a la respuesta de este ejercicio.
Podríamos resumir el procedimiento que acabamos de ver en los siguientes pasos. Primero, revisar si el trinomio que nos dan es cuadrado perfecto. Con seguridad, al hacer esa revisión, vamos a encontrar que no cumple las características de un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, es allí cuando procedemos a hacer la completación de dicho trinomio cuadrado perfecto. Y como vimos, esto se hace sumando y a la vez restando la cantidad que hace falta para que en el segundo término tengamos el término correcto, el que necesitamos para conformar un trinomio cuadrado perfecto. Por eso se hace la adición y al mismo tiempo la sustracción de esa cantidad necesaria. El tercer paso será factorizar el trinomio cuadrado perfecto que con toda seguridad hemos conformado utilizando el caso número 4 de factorización. Después de eso, procedemos con la factorización de la diferencia de cuadrados perfectos que se forma. Allí utilizamos el caso número 3 de factorización. Y, por último, procedemos a ordenar los términos en las expresiones resultantes, tal como observamos en la respuesta a este ejercicio. Tratamos de que los términos queden ordenados en forma descendente. Es lo que generalmente se acostumbra. Bien, de esta manera terminamos la explicación de este primer caso especial de factorización, llamado trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción.